Sueños de libertad, del lunes 26 al viernes 30 de enero ***. En los últimos compases de Sueños de libertad, el equilibrio que parecía sostenerse a duras penas terminó por resquebrajar. El episodio anterior dejó varias líneas abiertas que ahora confluyen con una intensidad mayor. Tasio y Salva lograron hacer las paces, cerrando una herida que llevaba tiempo enquistada. Mabel empezó a imaginar un futuro distinto al que su familia le ha marcado, pensando seriamente en estudiar periodismo. Y las reservas constantes de Manuela hacia Paula acabaron afectando directamente a su trabajo, tensando aún más la convivencia. Al mismo tiempo, Brossard movió ficha y nombró a Pablo director financiero de la empresa, una decisión que no solo reordenó jerarquías, sino que sembró dudas profundas sobre el rumbo moral y económico de Perfumerías de la... Y, en el plano más íntimo, Gabriel terminó rechazando a María, cerrándole una puerta que ella creía aún abierta, mientras intentaba acercarse de nuevo a Begoña, convencido de que todavía podía recomponer. Con este contexto arranca la semana del 26 al 30 de enero, una semana decisiva marcada por un mismo eje. María lo pierde todo. Aislada, cuestionada y desplazada, María se convierte en el centro de los reproches de quienes antes la toleraban o incluso Begoña, Gabriel, Andrés, Digna, Manuela, todos, de una u otra forma, le dan la espalda en los capítulos 484 al 488, empujándola a un punto de no retorno. Y cuando María se queda sin apoyos, sin amor y sin poder, lo único que parece quedarle es la venganza. Durante estos 5 episodios, la serie profundiza en las consecuencias de las decisiones tomadas en silencio, en los secretos sostenidos durante demasiado tiempo y en la fragilidad de unas relaciones que se crean. La casa de los de la Reina vuelve a ser un campo de batalla emocional, la fábrica se convierte en escenario de nuevas tensiones laborales y familiares, y los vínculos personales se ponen a prueba. Esta semana no solo veremos cómo María cae, sino también cómo empieza a transformarse. Porque perderlo todo no siempre significa rendirse. A veces, es el detonante de... Y mientras unos intentan proteger lo poco que les queda, sus hijos, su dignidad, su libertad, otros empiezan a comprender que cada gesto del pasado tiene... Con este telón de fondo, comienza un avance semanal en el que nada queda a salvo y en el que cada capítulo empuja a los personajes un poco más cerca de la... Capítulo 484 lunes 26 de enero. Andrés llega a su límite con María. El lunes arranca con una sacudida que vuelve a remover los cimientos de Perfumerías de la Reina. A través de Tasio, Damián y Digna descubren que Brossard ha colocado a Salazar al frente de la dirección financiera de la empresa, una maniobra inesperada que despierta inquietud inmediata. No es solo un cambio de nombres en un organigrama. Para ambos, el nombramiento supone una señal clara de que algo se está... Empiezan a cuestionarse no solo la ética empresarial de Salazar, sino también la clase de persona en la que se ha convertido y el verdadero alcance de la influencia francesa dentro de la fábrica. La sensación de haber perdido el control sobre un proyecto que nació con otros valores empieza a pesar, especialmente en Damián, que percibe este movimiento como una... Mientras tanto, en la casa de los de la Reina, un gesto aparentemente inocente termina desatando una nueva tormenta. Un malentendido con el ramo de flores que Digna quería regalar a Nieves por su cumpleaños se convierte en el detonante de otro choque frontal entre Manuela y Paula. La tensión entre ambas ya no es soterrada. Se palpa en cada palabra, Eduardo, consciente de que la convivencia se está volviendo insostenible, intenta mediar y acercar posturas, pero sus esfuerzos apenas logran amortiguar un conflicto que parece ir a más. Manuela se siente invadida en su propio terreno, mientras Paula percibe rechazo constante, como si nunca fuera. En paralelo, Begoña recibe la visita de Virginia, un encuentro cargado de emoción al conocer por fin al pequeño Juan. Sin embargo, lo que debería ser un momento de ternura se ve empañado por los juicios inoportunos de don Agustín, que no pierde la ocasión de cuestionar el matrimonio de Virginia y su papel. Sus palabras, revestidas de moral y reproche, dejan una huella amarga y vuelven a poner a Begoña frente a esa realidad que tanto le pesa. La presión constante de un entorno que juzga, señala y condena sin... En la tienda, la jornada tampoco trae buenas noticias. Claudia y Carmen se quedan completamente descolocadas al conocer las nuevas condiciones laborales que la empresa pretende imponer. El cambio no solo afecta a horarios y responsabilidades, sino también a la sensación de seguridad que creían. Marta, empática con su situación, intenta compensar el golpe proponiendo la contratación de una nueva dependienta, un gesto que busca aliviar la carga y demostrar que, al menos desde su posición, sigue intentando proteger a los... En otro frente, Digna y Luis se esfuerzan por convencer a Gabriel de que apoye su propuesta de crear un nuevo perfume exclusivo, una apuesta que podría relanzar las ventas y devolver a la empresa parte de su...
Sin embargo, Gabriel desestima la idea sin apenas contemplarla, cerrando la puerta a cualquier iniciativa que no encaje con sus planes. Chloe, atrapada entre su lealtad profesional y sus propias dudas, se ve obligada a respaldar públicamente la postura de su jefe, aunque por dentro empiece a cuestionarse hasta dónde está. La celebración del cumpleaños de Nieves en casa de los Salazar tampoco transcurre como se esperaba. La velada se rompe cuando Mabel confiesa su deseo de marcharse a Barcelona para estudiar periodismo, un sueño que lleva tiempo guardando y que por fin se atreve a verbalizar. La reacción de Pablo es inmediata y contundente. Corta de raíz cualquier discusión, dejando claro que su hija se quedará en Toledo y empezará a trabajar para él. La imposición no solo frustra a Mabel, sino que deja claro el tipo de control que Pablo ejerce sobre su familia, incluso cuando se Pero el verdadero punto de inflexión del episodio llega al final, cuando Andrés sorprende a María intentando echar a Begoña de la casa. La escena es explosiva. Las tensiones acumuladas durante semanas estallan en una discusión brutal entre él. Andrés, superado por la situación y agotado de las maniobras, reproches y juegos de poder de su mujer, siente que ha llegado a su límite. Ya no se trata solo de celos o de orgullo herido, sino de una línea que María ha cruzado sin posibilidad de vuelta. Cansado de protegerla y de justificar lo injustificable, Andrés toma una decisión drástica que marcará el rumbo de los próximos días. Está dispuesto a denunciarla y a llegar hasta las últimas consecuencias. Con este gesto, no solo rompe definitivamente con María, sino que abre una guerra que amenaza con arrasar todo a su paso. Para María, es el primer golpe de una caída imparable. Para Andrés, el inicio de un camino doloroso. La semana arranca así con una certeza inquietante. Nada volverá a ser como antes, y las decisiones tomadas este lunes tendrán eco en cada uno de los días que están. Capítulo 485 martes 27 de enero. María amenaza con destruir a Gabriel, ***. El martes amanece con un ambiente cargado en casa de los Salazar, donde la tensión familiar estalla desde primera hora. Mabel, incapaz de contener la frustración por ver truncado su sueño de marcharse a Barcelona, descarga su rabia primero contra su hermano y después contra... La discusión va subiendo de tono hasta convertirse en un enfrentamiento áspero que deja a todos exhaustos. En medio de ese clima irrespirable, Miguel sufre una crisis al verse atrapado entre ambas, recordando que no todas las heridas son visibles y que las palabras también. A pesar del mal comienzo del día, Mabel se incorpora a su nuevo puesto como secretaria de su padre. Contra todo pronóstico, se adapta con rapidez al ritmo de la fábrica, demostrando una capacidad que muchos no le... Sin embargo, su presencia no pasa desapercibida y acaba provocando un tenso enfrentamiento entre Pablo y Gabriel, dos hombres que representan formas muy distintas de ejercer el poder. Mabel, incómoda tras el choque, busca refugio en la cantina, donde Claudia se ofrece a ayudar a Salva con la organización y las cuentas del local, reforzando una complicidad que empieza a tomar forma en otro punto del tablero. Digna no puede seguir callando y carga duramente contra Chloe por lo que percibe como una actitud demasiado pasiva frente a las decisiones de Gabriel. Marta, atrapada entre su lealtad y la necesidad de protegerla, intenta justificar a la francesa sin revelar los verdaderos motivos que la... Al mismo tiempo, Luis comparte con Luz su creciente desánimo tras el rechazo a su propuesta del nuevo perfume. La conversación abre una grieta inesperada. Por primera vez, Luis empieza a plantearse seriamente un futuro profesional al margen de la fábrica, lejos de imposiciones y silencios forzados. Mientras tanto, Virginia se sincera con Begoña y le confía las impertinencias que ha tenido que soportar por parte. Consciente de que no puede contar con él para proteger a su hija, Virginia empieza a ver cada vez más clara la idea de marcharse lejos de Toledo. Sus palabras resuenan en Begoña como un aviso incómodo, recordándole que huir a tiempo a veces es la única forma. El día avanza y Andrés, decidido a marcar distancia con María, tiene un detalle con el bebé, un gesto sencillo pero cargado de intención. Sin embargo, ese momento de ternura desemboca en un duro enfrentamiento. El director, sintiéndose amenazado por su primo, intenta imponer su autoridad y ordena a Begoña que se marche con él a su propia casa. Pero el delicado estado de salud de ella hace imposible cumplir sus deseos, dejando a Gabriel frustrado y cada vez más. En la casa grande, María descarga su rabia con el servicio al darse cuenta de que todos están más pendientes de Begoña que de ella. Manuela, cada vez más desbordada por sus obligaciones, se niega a delegar en Paula, convencida de que hacerlo sería... Mientras tanto, Marta logra que Pablo apruebe la contratación de una nueva dependienta, y Chloe propone a su amiga Valentina como candidata, introduciendo una nueva pieza en el delicado equilibrio de la tienda. Por su parte, Salazar pide ayuda a Damián para cerrar el acuerdo con la naviera. El patriarca, desconfiado y alerta ante los movimientos recientes, se niega en rotundo,
dejando claro que no piensa respaldar una operación que no termina de entender ni... El rechazo refuerza la sensación de que las alianzas tradicionales se están rompiendo una a una. El episodio se cierra con un nuevo pulso entre María y Gabriel, cargado de silencios y miradas que dicen más que cualquier palabra. Tras ser rechazada una vez más por su amante, María deja caer una advertencia inquietante. En su tono ya no hay súplica, sino amenaza. Una promesa oscura que flota en el aire y que deja claro que, si ella cae, no piensa hacerlo sola. Así, el martes termina con una certeza inquietante. La guerra ya no es solo íntima, y las consecuencias pueden ser de... Capítulo 486 Miércoles 28 de enero. Begoña descubre la infidelidad de Gabriel con María. El miércoles se abre con una conversación que marca un antes y un después para Damián. Tras su reciente encuentro con Pablo, decide compartir con Digna los detalles que lo han dejado inquieto y, por primera vez, verbaliza una idea que llevaba tiempo rondándole: empezar a imaginar un futuro lejos de Perfumerías de la Reina. En sus palabras se cuela el cansancio de quien siente que el proyecto al que ha dedicado su vida ya no le pertenece del todo. Poco después, Tasio pasa por la casa para tratar asuntos pendientes del negocio con su padre y allí conoce a Paula. La joven, desubicada en un entorno que aún no siente suyo, despierta en Tasio una inesperada empatía. Más tarde, al volver a coincidir con ella, intenta animarla, iniciando una conexión tan discreta como reveladora. En la fábrica, la llegada de Valentina introduce un aire nuevo. Chloe le muestra las instalaciones para que se familiarice antes de incorporarse a la tienda. Valentina duda de sí misma, teme no estar a la altura, pero Chloe se muestra convencida. Marta, tras entrevistarla, termina de disipar cualquier duda y confirma su contratación. El momento culmina cuando la joven es presentada oficialmente a Carmen como la nueva dependienta, generando curiosidad y cierta reserva entre quienes ya llevan tiempo sosteniendo. Mientras tanto, Digna se arma de valor y vuelve a reprocharle a Chloe esa actitud complaciente que muestra cada vez que está con Gabriel. El enfrentamiento deja a la francesa profundamente tocada, consciente de que su silencio empieza a pesar más. Su ánimo mejora solo un poco cuando sorprende a Marta con unas entradas para el teatro, un gesto que revela hasta qué punto intenta cuidar ese vínculo que... Más tarde, Digna queda con Nieves y descubre, con una mezcla de indignación y desconcierto, que Pablo ha colocado a Mabel a trabajar en la fábrica pese a los recortes. La tensión inicial se rebaja cuando Nieves aclara la situación, pero la conversación deja al descubierto una realidad incómoda. Las normas no se aplican. En paralelo, Luis confiesa a su madre su intención de empezar a crear perfumes por su cuenta. Está cansado de sentirse limitado por las imposiciones de Brossard y empieza a ver la independencia como la única salida posible para recuperar su identidad. En casa de los Salazar, Mabel logra reconciliarse con su hermano Miguel y, más tranquila, le confiesa a su madre que, pese a todo, se está integrando bien. Es un pequeño respiro en medio de tantos conflictos. Sin embargo, en la cantina, un comentario fuera de lugar de Salva enfría el acercamiento con Claudia, recordando que no todo se puede recomponer tan... En la casa grande, Gabriel intenta recomponer su matrimonio. Se disculpa con Begoña, promete implicarse más como padre y como marido, y adopta un tono conciliador que ella, agotada, le da una nueva oportunidad, convencida de que quizá aún queda algo por salvar. Lo que Begoña no sabe es que Andrés presencia la escena en silencio, confirmando todas las sospechas que llevaba tiempo acumulando. Consciente del engaño y de la manipulación a la que Gabriel está sometiendo de nuevo a su esposa, Andrés toma una decisión dolorosa pero firme. Se arma de valor y revela a Begoña la verdad sobre la infidelidad. No se limita a confesar el engaño. Le propone acudir juntos a las autoridades para denunciarlos, convencido de que solo así podrá romperse el círculo de mentiras. Begoña, desbordada por la noticia y por el peso de todo lo que se le viene encima, le pide tiempo. Necesita asimilar la traición antes de dar un paso que podría cambiar. El miércoles se cierra con una herida abierta que ya no puede ocultarse. La verdad ha salido a la luz, y aunque todavía no haya una respuesta definitiva, el daño ya está hecho. A partir de ahora, cada gesto de Gabriel será observado con otros ojos, y cada silencio de Begoña pesará más que cualquier palabra. Capítulo 487 Jueves 29 de enero. Begoña renuncia a su libertad. El jueves arranca con una escena cargada de incomodidad en la casa grande. Gabriel intenta suavizar el ambiente y se disculpa con María durante el desayuno, como si unas palabras amables pudieran borrar todo lo ocurrido. Sin embargo, la situación se vuelve irrespirable cuando Begoña y tras haber descubierto la relación clandestina que mantienen, le resulta imposible disimular el rechazo que ambos le provocan. Cada gesto, cada mirada, confirma que la confianza se ha roto de forma definitiva,
aunque todavía nadie se atreva a nombrar. En paralelo, los hermanos Salazar deciden unir fuerzas para sobrevivir al caos familiar. Mabel se ofrece a ayudar a su hermano a publicar su artículo médico, con la condición de que él ponga en orden la agenda de su padre. El pacto revela una madurez nueva en ambos, una forma de apoyarse frente a un entorno que no siempre los En la tienda, mientras tanto, el carácter reservado de Valentina choca frontalmente con la espontaneidad de Claudia, dejando claro que la convivencia no será sencilla y que ambas deberán aprender a ceder si quieren trabajar. En casa de los de la reina, Damián reúne a toda la familia para compartir una idea que llevaba tiempo gestándose en su cabeza: iniciar un nuevo negocio dedicado a la limpieza industrial. La propuesta despierta dudas y temores, pero también una timidez. Aunque no todos están convencidos, los presentes intentan respaldar al patriarca, conscientes de que para él no se trata solo de un proyecto económico, sino de una forma de recuperar el control sobre su... Mientras tanto, Manuela vive un pequeño sobresalto al no encontrar los vestidos que María le había encargado limpiar. El miedo a haber cometido un error grave la paraliza hasta que Eduardo aclara la situación. Ha decidido enviar la ropa a la tintorería para ahorrarle. El alivio dura poco, porque el gesto, aunque bien intencionado, terminará desencadenando un nuevo conflicto. En otro frente, Marta da un paso decisivo y le confiesa a Digna la relación que mantiene con Chloe, así como las amenazas que recibe por parte de Gabriel. Lejos de juzgarla, Digna se muestra comprensiva y empática, animándola a compartir la verdad también con su... Sin embargo, cuando Chloe descubre que Marta ha revelado su secreto, su reacción es completamente distinta. Se siente traicionada y estalla contra ella, dejando claro que la confianza entre ambas también empieza a la vez. Paula muestra un interés cada vez mayor por Tasio y le pide a Eduardo que le hable de él y de su familia. La curiosidad, aparentemente inocente, deja entrever un deseo de arraigo, de encontrar un lugar propio en medio de... En el piso de arriba, Virginia se despide de Begoña antes de marcharse definitivamente de Toledo con su hija. La conversación entre ambas es serena, pero profundamente reveladora. Escucharla hace que Begoña empiece a dudar de su decisión de denunciar a Gabriel, temiendo que ese paso pueda traer consecuencias. El ambiente en la casa grande se vuelve todavía más tenso cuando María descubre que su ropa pasó por la tintorería y no por las manos de Manuela. Furiosa, la reprende con dureza, convencida de que... Pero esta vez algo cambia. Manuela le planta cara, cansada de humillaciones y reproches constantes. El gesto deja a María descolocada y marca un punto de inflexión en su relación con el ser. El episodio se cierra con una escena clave. Andrés, firme en su decisión, está dispuesto a acompañar a Begoña a la comisaría para denunciar a sus respectivos cónyuges. Todo parece encaminado a ese paso definitivo, pero en el último momento el miedo a que la denuncia afecte a sus hijos, como ya ha ocurrido con la amiga de Julia, pesa más que su propio deseo de libertad. Así, Begoña renuncia, al menos por ahora, a una salida que parecía al alcance de la mano, atrapada entre la responsabilidad y el jueves termina con una sensación amarga. Nadie ha ganado, pero todos han perdido algo. Y mientras algunos intentan recomponer lo que se rompe, otros, como María, empiezan a asumir que ya no queda nada. Capítulo 488. Viernes 30 de enero. María se queda sola y Begoña encara a Gabriel, *. El viernes comienza con un pequeño terremoto en la colonia, donde Claudia recibe con sorpresa la noticia de que tendrá que compartir habitación con Valentina. Ninguna de las dos oculta su... La idea de convivir juntas despierta recelos y deja claro que la adaptación no será inmediata. Sus personalidades chocan desde el primer momento, y aunque ambas intentan mantener las formas, queda patente que necesitarán tiempo y paciencia para encontrar un equilibrio que... Mientras tanto, Andrés no puede evitar mostrarse profundamente inquieto por el futuro de su padre. El nuevo proyecto empresarial de Damián, enfocado en la limpieza industrial, supone una apuesta arriesgada que despierta tanto ilusión. Andrés teme que un posible fracaso no solo tenga consecuencias económicas, sino que termine golpeando de lleno el ánimo del patriarca, ya debilitado por las pérdidas y decepciones acumuladas en los últimos tiempos. La preocupación de Andrés no es solo la de un hijo, sino la de alguien que ve cómo el pasado y el presente de su familia se tambalean al mismo. En medio de este clima cargado, Miguel recibe una noticia muy positiva relacionada con su artículo médico. El reconocimiento supone un soplo de aire fresco, una luz inesperada en una semana dominada por el conflicto y la frustración. Para él, este logro representa la confirmación de que aún es posible avanzar, incluso cuando todo a su alrededor parece desmoronarse. Por su parte, Digna da un paso importante y decide disculparse con Chloe. Tras reflexionar y comprender por fin las razones que hay detrás de esa actitud aparentemente sumisa que la francesa muestra frente a Gabriel, Digna reconoce que ha sido injusta.
El gesto abre una pequeña puerta a la reconciliación y demuestra que, incluso en medio de tanta tensión, todavía hay espacio para la empatía. Al mismo tiempo, Claudia hace un descubrimiento que la deja completamente descolocada. Averigua quién es realmente la persona especial en la vida de Salva. La revelación la obliga a replantearse muchas cosas y deja en evidencia que, a veces, la verdad llega cuando menos se espera, removiendo emociones que parecían. Pero el verdadero núcleo emocional del episodio se concentra, una vez más, en la casa grande. Digna decide enfrentarse a María sin rodeos. Ya no hay diplomacia ni silencio. La matriarca le dice a la cara todo lo que piensa de ella, reprochándole sus manipulaciones, su egoísmo y el daño que ha causado a quienes la rodean. María escucha, herida y acorralada, consciente de que ha perdido el respaldo incluso de quienes han. Lejos de hundirse, María muestra su faceta más peligrosa. Aprovechándose de la inocencia de Julia, empieza a confundirla con insinuaciones y comentarios envenenados contra Begoña. Su estrategia es clara. Si ya no puede controlar a los adultos, intentará sembrar la duda en los más vulnerables. Este gesto confirma que María, sola y sin apoyos, es ahora más. El episodio culmina con una escena largamente esperada. Begoña, harta de humillaciones, silencios y mentiras, encara por fin a Gabriel. Lo hace sin titubeos, con una serenidad que nace del cansancio. Le reprocha su relación con María y el engaño constante al que la ha sometido. Gabriel intenta negar las acusaciones, fiel a su costumbre de manipular la realidad, pero esta vez algo es distinto. Begoña ya no se deja confundir. Ha escuchado, ha observado. El viernes se cierra así con una imagen poderosa. María completamente aislada, sin aliados ni refugio, y Begoña plantándose frente a Gabriel con una de... La semana termina dejando claro que la caída de María no ha hecho más que empezar y que su deseo de venganza puede tener consecuencias devastadoras. Al mismo tiempo, Begoña da el primer paso para recuperar su voz, aunque el precio de esa valentía todavía está. La pregunta queda en el aire. ¿Hasta dónde llegará María ahora que lo ha perdido todo? ¿Y cuánto está dispuesta a sacrificar Begoña para proteger a los suyos y a sí misma? La respuesta empezará a